en línea y estoy muy contenta de tener al aire a don Juan José Sebrelli, gran sociólogo, figura de la política y la sociología argentina, escritor de cantidad de libros, y está junto a Marcelo Joffre, también autor, junto al coautor con él, de Desobediencia Civil y Libertad Responsable, un libro del que se ha hablado mucho en este tiempo de pandemia y cuarentena y demás, y yo, que soy partidaria de la libertad, hablaría del libro, pero la verdad que quiero a estos dos figurones en esta radio quiero con ellos hablar de algo que ha sucedido y que nos ha sucedido a los argentinos, que es la muerte de Maradona y el halo por completo que ha dejado en la sociedad argentina con los claroscuros nuestros aquí. Buenas tardes, Juan José. Hola, Marcelo. Aquí Natalia Nievieski-Kviat. Hola, ¿cómo estás, Marcelo? Hola, Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por atendernos y mucho gusto. Pensé que iba a estar Silvia, no está, así que me van a tener que aguantar a mí. ¿Nos queda algo de ayer para decir, para sentir, para reflexionar? Les pregunto a los dos, a Juan José, no sé quién quiere empezar. Juan José, yo creo que es el velorio más parecido, más adecuado para Maradona. Maradona fue un hombre caótico toda su vida, un caos absoluto. Tenía que terminar en el caos. La gente que se asombra, que dicen que es un horror que se haya hecho esto con Maradona, no. Yo estoy seguro que Maradona, si tuviera conciencia, le hubiera gustado más este velorio que el velorio que le quieren hacer íntimo, en silencio, sus familiares. Este es el velorio que hubiera querido tener Maradona, absolutamente. Hablamos del velorio que quiso tener por lo que fue el descontrol y el silencio, el llanto y el dolor y todo junto. Fue el descontrol. Miren, yo voy a recordar ahora, en este momento, una cita que no le va a gustar nada al que la dijo, pero bueno, la dijo por televisión, y en el programa que escuchó todo el mundo, ¿cómo se llama este hombre? Morales Solá. Joaquín Morales Solá. Joaquín Morales Solá, exactamente. Nuestro expresidente Mauricio Macri le preguntó Morales Solá cómo qué había quedado de su presidencia en Boca Juniors, una pregunta que nadie le hace, está tan olvidada. Y él le dijo que él había querido poner un poco de orden en la organización de ese viejo partido. Y bueno, Morales le pregunté, ¿lo logró? Sí, en buena parte sí. Para lograr el orden en ese viejo partido, que era un escándalo total, más o menos como el país, dijo que lo primero que había que hacer era sacarlo a Maradona. Algo que me pareció absolutamente... La primera vez que oigo una verdad tan grande, para los que dicen que este hombre, ¿cómo se llama? Morales Solá. No, el presidente. Alberto Fernández. No, el expresidente. Macri. Mauricio Macri. Eso. Que Mauricio Macri, que no tiene sentido del mando, de no poder ordenar un país. Mauricio Macri, sí. A Boca la pudo ordenar. Haciendo algo que él mismo dijo que era muy serio y que le causaba una gran preocupación.
porque él sabía el amor que todo el mundo le tenía a Esteban Maradona. Ujú. Sin embargo, lo hizo. Eso me pareció muy bien, Ujú. muy bien, muy bien, muy bien. O sea que... Yo ya lo sabía, porque yo era muy amigo de un amigo de Macri, que es locutor, y famoso locutor, el gran locutor. Ujú. Ahora no me da Antonio Carrizo. el nombre porque estoy un poco dormido. Ahora, ¿qué piensa de las... Quería decirte el locutor Carrizo. Ujú. Carrizo me decía que, me había confesado, ¿no? Que él incluso lo había tenido que ayudar, que él le había pedido ayuda a él para que no hablara más de Maradona, para que el pueblo se fuera acostumbrando a que Maradona ya fue, que ya Maradona no iba a dar más, que ya fue, que se estaba acostumbrando a eso. Ujú, Que ujú. hay gente todavía lúcida para saber que Maradona murió hace mucho tiempo, no ayer. ¿Cuándo murió Maradona? Les pregunto a los dos. Bueno, murió cuando empezó a no tener un lugar en la tierra donde está. Ujú. En realidad hay otra cosa que decir de Maradona que la gente no sabe. Maradona fue un fracaso como jugador Ujú. en uno de los países que tiene el mejor fútbol del mundo, Barcelona. Se lo quisieron sacar de encima lo más rápido posible porque era insoportable. Y lo mandaron a Nápoles. En Nápoles es donde consiguió la gloria. Nápoles, que es una ciudad muy enloquecida, muy llena de milagreríos y de ídolos. Y sobre todo, Nápoles es la patria de la mafia, de la camorra. Eso es lo que le dio la gran fama a Maradona. Maradona no hubiera podido llegar a ir tan, hubiera sido un buen jugador, sí, pero nunca hubiera podido llegar a la altura que llegó, sin el apoyo de la mafia. Maradona se convirtió en un ídolo, en un dios, porque Madonna, le llamaban Madonna por Maradona, le decían Madonna, Sí. que era el otro santo fundamental de Nápoles, ¿no? Y hasta Santa Maradona lo llamaron. La idolatría de Maradona empieza en Nápoles. No sé si hubiera empezado tanto. Sí, por ahí antes Juan José, cuando jugó en Argentinos Juniors, en Boca y en Barcelona no llegó a jugar demasiado bien, nunca. No oigo nada. En Boca, en Barcelona, después en Sevilla tampoco fue gran cosa. Sí lo fue en Argentinos Juniors cuando empezaba, ahí era realmente impresionante, y en Nápoles efectivamente que fue un dios, y en la selección es muy matizado, ¿no? Porque efectivamente consiguió lo del 86, que fue casi milagroso, pero bueno, hay que ver también si ahí la intervención de Bilardo no era la decisiva. Pero hay un consenso mundial de que Maradona, porque Maradona trasciende las fronteras. Yo creo que... Lo que pasa, Natalia, es que ese consenso mundial está suscitado básicamente por dos cosas. Una que la dijo Juan José, Sí. que es el tema de su alianza con la mafia napolitana. Entonces, en Nápoles, que efectivamente nunca había ganado un campeonato de Italia, él sale de la pituca Barcelona y se va a la sucia Nápoles a tratar de generar una especie de reivindicación simbólica con un club del sur y a ganarle a los clubes de Roma y de Milán, y genera esa reivindicación simbólica, por supuesto jugando muy bien. Ahora, si lo miramos, por ejemplo, si tratamos de comparar con Messi, desde el punto de vista de la Champions League, Messi ganó un montón de Champions Leagues y Maradona no ganó ninguna.
Si lo miramos desde el punto de vista de los campeonatos mundiales, Maradona ganó 1, sí, Pelé ganó 3. Digamos, podemos mirarlo desde muchas formas. Al lado de Pelé, por ejemplo. Sí, también es difícil compararlo con Pelé en estas épocas, ¿no? Hacía unos grandes ballets y la gente se quedaba fascinada por los ballets, pero después en el juego muy pocos goles ha hecho Maradona. No, y el único gol que pasó a la historia, fue que, festejado sobre todo por el nacionalismo, el chauvinismo argentino, un gol que valía el doble porque era un gol contra Inglaterra, fue el famoso gol de la mano de Dios, un gol que fue una trampa, porque en el fútbol, como sabemos muy bien, está prohibido tocar la pelota. Y el mismo, en medio del mareo, el mismo Maradona lo dijo, la mano de Dios. Es decir, que es el gran gol de Maradona fue una trampa. Y acá viene la otra característica de Maradona. No era un deportista de ley, era un deportista que rompía todas las reglas. En primer término, el doping. Era un hombre que se dopaba constantemente, cada vez que empezaron a llevarlo una enfermera antes del partido, a revisarlo, estaba dopado. Juan José sabe que le pueden caer todos los hinchas del mundo. Ah, ya sé, pero todos los hinchas del mundo ya. Yo he publicado 2 libros. Esto no son cosas que invento con ustedes. Lo sé. 2 libros. Lo sé. Uno, fútbol, en la era del fútbol. Es un libro entero sobre la historia del fútbol argentino, donde él dedicó un capítulo obviamente a Maradona. Y después, no conforme con ese, escribí otro libro contra los mitos argentinos. ¿Maradona es un mito argentino o un mito mundial? Fue un mito argentino, no creo que haya sido un mito mundial. Sí, lo conoce todo el mundo, por supuesto, los futboleros, pero no en la forma que se conoce acá. Es decir, ese libro se llama Comediantes y Mártires, que fue premiado en España. Es decir, yo sé lo que estoy hablando, no estoy improvisando acá en un programa de... No me queda duda, no me caben dudas, o sea... Con todo, yo he probado, he hecho la historia entera de Maradona desde su nacimiento hasta los años en que salió el libro. He mostrado todo lo que fue. He mostrado que era un hombre que no podía entrar en el Japón ni en Estados Unidos, porque era una persona indeseable en ciertos países que son mucho más importantes que la Argentina. Y ya sé que tendría admiradores, como hay admiradores de Pelé en la Argentina también. Era un jugador famoso, nada más. ¿Qué cree que le pasa en la mente a la gente para idolatrar a un ser humano como ha ocurrido en este caso? También lo interpreto yo en el libro, pero es muy difícil de decir en un programa de radio, en poco tiempo, en pocos minutos. El culto a los héroes forma parte de las ciertas mentalidades humanas que necesitan siempre tener un ídolo protector, algo así como un padre en el cual se basen. Marcelo, vos que... Sí, perdón. Y en sociología, en psicología social está muy explicado y yo también lo explico. ¿Qué le querías preguntar a Marcelo? No, ¿cómo ve esto, el análisis de Juan José? ¿Cómo ve lo que nos pasó como sociedad ayer con la desaparición de un ser humano que bueno, es tratado como algo más que un ser humano? Hay que ver que ese famoso partido del año 86, que le gana a la Argentina a Inglaterra,
fue 4 años después del episodio de las Malvinas. Y en definitiva, la Argentina, los argentinos, lo tomaron como una especie de revancha simbólica. Es decir, ellos nos ganaron la guerra y nosotros le ganamos esto, le ganamos ese partido en el Mundial, que era algo muy importante. Ese agradecimiento de la gente, por supuesto que es ridículo, permanece en el imaginario colectivo desde el punto de vista del nacionalismo. Y hay otra reivindicación simbólica que Juan José señala en Comediantes y Mártires, que es el hecho de la reivindicación que también coincide con Evita, el personaje que sale de lo más bajo y sueña el sueño colectivo. Es decir, sale de Villa Fiorito, sale prácticamente de una villa miseria y llega a lo más alto, se codea con los reyes, toca lo más alto y encima se va al sur y desde el sur le gana al norte y encima desprecia a Joao Belange, quiere desbancarlo, quiere desbancar se pone en contra de Estados Unidos cuando hace en el tema del ALCA y el contratren, etcétera. Es decir, siempre está con los que supuestamente están con los pobres, presuntamente, porque en definitiva lo único que hacen siempre es sembrar más pobres. Pero él se pone siempre en ese lugar y desde ese lugar entonces hay también una reivindicación simbólica de los pobres contra los ricos. Entonces, fíjate vos que todas las características, sobre todo de los populistas. Él ha estado con todos los populistas, con Fidel Castro, primero estuvo con las dictaduras militares. Con las democracias, las relaciones fueron frías. Con Alfonsín fue frío. Apenas si lo sacó al balcón una vez y él solo, no pasó nada. En cambio, con las dictaduras lo llevaron a la cumbre, desde la primera dictadura, que empieza su carrera, en realidad, con la primera dictadura, cuando era todavía un adolescente casi. Sí, bueno, ahí hay una foto de él con viola, pero no lo podemos culpar a Maradona, Juan José, de ningún aspecto, cuando está siendo un cadete con un presidente de facto, donde hay ingenuidad pura de parte de Maradona. Y empieza, y después toda su carrera, hasta su muerte, ha hecho la defensa de todos los peores dictadores de América Latina y del mundo, empezando por Fidel Castro, Maduro y Chávez, todos los dictadores terribles de América Latina han tenido la idolatría de Maradona. Yo no puedo estimar a una persona que estima a esos tiranos sangrientos a los que hay que estar en contra, Ahora, ¿usted cree que era un pensamiento de Maradona, una idea de Maradona ideológica, o era una debilidad de Maradona? En la cabeza de Maradona no había ningún pensamiento, era un sentimiento. Y un olfato, un sentimiento, ese sentimiento emotivo que tienen los fanáticos de los dictadores. Ahora, ahí me permitís una cosa que me parece muy interesante. Sí, a ver, Marcelo. Todos recuerdan la noche del 10, esos programas de televisión que hacía. Había 3 características, ¿no?, que aparecían siempre, efectivamente, como dice Juan José, más como sentimiento que como pensamiento. Pero ¿qué aparecía? Él hablaba siempre del barba. El barba como el dios que tenía, que lo ayudaba, y tenía un enorme crucifijo cuando hacía ese programa en el pecho. Punto 1, religión. Punto 2, siempre tenía la familia. Él decía que la familia, las hijas, era algo que para él estaba por arriba de todo, la madre, la tota, es decir, familia, segundo punto. Y tercer punto, la patria. A él había que, la bandera argentina, de hecho, se la pusieron arriba del cajón, Dios, patria y familia. ¿A qué les recuerda? Es el Opus Dei esto. Sí. Es el Opus Dei. Ahora, después en la práctica,
después en la práctica, hacía todo lo contrario, porque era un hipócrita. La familia tuvo 11 hijos de distintas, con Dios no cumplía los preceptos de Dios. A ver, perdón, se me engancharon, se me superpusieron. ¿Cómo, Juan José? Sí, de la familia se burlaba, porque tuvo 11 hijos que no quiso reconocer. No, bueno, a algunos. Pero... las dos primeras, y la primera... No, Hanna, Diego lo reconoció. Dicen que el Papa, yo tengo información de gente que integra el gobierno, no hablo de presidencia, pero no la he podido confirmar, que estando en Italia y en uno de sus encuentros entre 2014 y 2018, con el Papa Francisco habría influido, lo habría llevado a entender que había que reconocer esos hijos, ¿no? Pero no los reconoció a todos. Sí, bueno, los reconoció tardíamente. Tardíamente. A Dieguito Junior lo reconoció 30 años después. Claro, Diego Junior era anterior a Dalma y Janina. Así es. Sí, por eso, digamos, toda esa trilogía de Dios, Patria y Hogar, en el fondo, era una trilogía aparente y secretamente él, con cierta hipocresía, hacía todo lo contrario. Pero lo curioso es que la gente terminaba comprando esa imagen falsa. Y en definitiva, compraron el 86, que es un triunfo espectacular, el de Argentina en el 86. Habría que ver si no es más de Bilardo que de Maradona. Pero no compraron los 2 mundiales que perdió Maradona, por culpa de él. El de Estados Unidos en el 94 y después con un equipo que estaba para eso nadie del mundo, ¿no? Y después el otro cuando se empecinó en ser técnico. Años como director técnico, que no hacía nada, no podía ni caminar, y era director técnico, todos lo sabían eso. La vida de él había terminado, como él siguió insistiendo, porque había millones atrás. Maradona es dinero, es el dinero. Ahí hay que ver, Juan José, también cómo lo vampirizaron, ¿no? Cómo como muchos factores del mercado lo usaron, y él se terminó dejando usar, ¿no? Porque... Yo voy a decir una cosa en defensa de Maradona. Maradona es un ser humano. Cuando uno tiene todo esto a los pies, existe una gran tentación. O sea, estamos viendo solo el lado oscuro de la luna, digamos. No, sí, es que lo planteamos así justamente porque el lado claro de la luna es lo que es, digamos, la idolatría de la gente. Eso ya está claro, o sea, digamos, no tendría sentido plantear lo que es evidente desde el punto de vista o sea, todo el mundo lo idolatra. Digamos, la interpelación viene justamente desde otro lado. Asumimos que la gente... ¿No creen ustedes que Maradona también hoy es grieta? O sea, que hay quienes lo idolatran, otros que lo respetan. No necesariamente, porque fíjate que las feministas kirchneristas lo detestan, porque era un machirulo, era un tipo que no reconocía hijos, que era maltratador. Sí. O sea, que ahí, digamos, se mezcla. Las hijas de mis amigas, todas muy progresistas, entre comillas, lo consideran un machirulo, efectivamente. Yo no había pensado en ese aspecto de Maradona. Lo era. Es otra época también. Todo esto no estaba sobre la mesa para debate, ¿no? En Puan te diría que el 60% lo detesta y el 40% lo idolatra. Así es. Maradona. Bueno, y justamente es un lugar progresista, ¿no? Sí. Yo les quiero agradecer, no sé si tenemos alguna conclusión de todo esto que nos pasó, pero creo que me quedo también con lo que lo dijeron los dos, lo dijo Juan José al principio, es casi Maradona lo que pasó, ¿no? O sea, sí. Que a Maradona le habría gustado esto, porque... Mira, lo que quizá la conclusión es que con Maradona, con Diego, empieza a morir mi generación, una generación, la generación posterior a la de Kirchner. La generación anterior a la de Maradona, que es la de Néstor Kirchner, fue mucho peor. Fue la generación que implantó la violencia política en los 70 y vino a robar en los 2000. Sin duda que esa generación de Néstor Kirchner fue mucho peor. Esta generación, la de Maradona, machirula, machista,
con tramposa, con miles de cosas, es la generación del 83, la mía, la de Jorge Lanata, la de Mauricio Macri. Es una mejor generación. Veremos qué pasa con las próximas. Con Maradona empieza a morir esta generación, que es la generación del 83, de la nueva democracia. La nueva años de la Argentina. Y la prueba está de que Messi es un jugador, bien, está bien, no repitió las locuras de Maradona. Es más de acuerdo a esta época actual. Y la conclusión sobre una casa rosada tomada por los hinchas y batallas campales entre la policía de la ciudad. Bueno, eso ya atañe directamente al... Yo no quise hablar mucho del kirchnerismo, del neokirchnerismo ni del albertismo. Eso forma parte del desgobierno total, de la falta de tino completo del gobierno actual. Era una falta de tino hacerlo en la casa de gobierno y no hacerlo en un lugar público, incluso en el Congreso, porque el Congreso lo hicieron básicamente, lo hicieron en la casa de gobierno, para que no pudiera ir la oposición, los antikirchneristas, porque la casa de gobierno pertenece interesante a los kirchneristas, el Congreso puede ir todo el mundo. Y aún el Congreso, y desobedeciendo además el buen tino de la familia que quería tener un entierro íntimo, un velorio íntimo familiar, que tuvo más tino evidentemente el núcleo familiar que los que lo organizaron. Y después se vio una vez más la pelea total que hay entre el gobierno y la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Acusaron de todo a Larreta, como si Larreta fuera el responsable, cuando el responsable era el Estado. La casa de gobierno no pertenece a Larreta, le pertenece a Alberto Fernández. El responsable total es Alberto Fernández, ¿no? Y lo acusan de Larreta. A ver, Marcelo, lo último y nos despedimos. Político más del caos político total que reina en la Argentina y de una grieta que cada vez es más y más profunda. Me parece que esto funcionó como una cosa muy parecida a cómo decidieron que iba a ser este gobierno de Cristina y Alberto, porque se sabía que es un oxímoron, Cristina y Alberto no iban a poder funcionar juntos. Y acá, digamos, le plantearon dos hipótesis que tampoco de entrada iban a poder funcionar juntas. Una, que la familia había dicho que quería un velorio corto, y otra, que ellos querían 1 millón de personas. Un velorio corto y 1 millón de personas no se iban a poder compaginar. Era imposible de compaginar, como era imposible de compaginar Cristina y Alberto. Pero ellos, ¿qué pensaron? Lo mismo en los dos casos. En el caso de Cristina y Alberto dijimos, bueno, vamos viendo. En el caso de Maradona, dijeron, bueno, mañana cuando estemos en el velorio convencemos a la familia de ir extendiendo y lo tenemos 2 días. Pero la cuestión es que no las pudieron convencer. Finalmente, esto es muy parecido a lo que hizo Perón en la Resistencia. Él quería mezclar a los sindicalistas con los montoneros. Y en un momento le estalló. Y estas cosas estallan. Ayer le estalló esa contradicción y en algún momento también va a terminar estallando la contradicción de Cristina y Alberto. Bien, les agradezco infinitamente a los dos. Hemos hecho más amigos hoy entre los hinchas de fútbol. Sí. Yo soy futbolero, a diferencia de Juan José. Soy hincha de Racing, soy futbolero. Sí, me están llenando el WhatsApp de que no entienden el fútbol. No es cierto. Esto está dividido, no es así, no es por no entender de fútbol. Nada que ver el fútbol con esto. Exacto. Nada que ver el fútbol con esto. Exacto. Un abrazo a los dos y muchísimas gracias, aquí por estar. Gracias a vos por invitarnos.